¿Estaba viva? Descubrí a mi sobrina en casa de mi suegro, que se suponía que había muerto en un accidente de coche a los 5 años. En el retrato, se suponía que sonreía, con su linda cara redonda, pero estaba tan demacrada que no podía creer que fuera ella a menos que oyera su voz. «¡Ayúdame! ¡Quiero ver a mamá!». Sus manos en busca de mi ayuda eran demasiado débiles para agarrar nada. A partir de ese momento, conocí la oscuridad de la casa de mis suegros. Me casé con Víctor, 3 años mayor que yo, a los 25, después de conocerle en el trabajo. Yo me crié en la misma zona que la empresa para la que trabajaba, pero Víctor había nacido y crecido en una zona mucho más rural. Cuando fuimos a informar de nuestro matrimonio, nos recibieron paisajes pastorales interminables. Tras horas de viaje en coche de mi marido, la casa más grande de la zona era la de la familia de Víctor, el linaje más poderoso de allí. Bueno, es un poco formal, pero Jennifer, no tienes que estar tan nerviosa. Víctor me sonrió, pero era imposible no estar nervioso. La casa era de una sola planta, imponente como un pequeño castillo, con un gran jardín bien cuidado. En ese momento me sentí abrumada, al darme cuenta de que me casaba con una familia tan impresionante. Pero en la entrada, una mujer de aspecto amable y un niño me dieron la bienvenida. «Hola». La que me saludó enérgicamente era Isabel, la hija de mi cuñado, y a su lado, sonriendo tranquilamente, estaba Rosa, su mujer. «Encantado de conocerte». Me mordí la lengua sin querer y Rosa me dijo: «No pasa nada», consolándome. «He oído que cuida de la casa en el jardín ella sola. Plantamos ese tulipán juntas». Isabel señaló un parterre lleno de tulipanes, uno de ellos rojo. A mamá le encantan las flores. Gracias a Isabel y Rosa, por fin empecé a relajarme. «¿Qué hacéis charlando en la entrada?». En ese momento, el grito furioso de un hombre llegó desde la parte trasera de la casa. «Papá está llamando, tenemos que entrar». Víctor se apresuró a entrar y yo le seguí rápidamente. En el salón me esperaban Waldo, mi suegro y mi cuñado. Me miraron y murmuraron: «Así que es ella». «¿Qué significa eso?». Me quedé de piedra. «Esta es Jennifer, mi prometida», dijo Víctor, incitándome a inclinarme apresuradamente. «Encantado de conocerlo». «Oye, trae café rápido». Pero mi saludo pareció no ser escuchado mientras mi cuñado ordenaba a Rosa, que trajo una bandeja a toda prisa. «¡Qué lento!», dijo Waldo chasqueando la lengua con fastidio, y Rosa se disculpó diciendo: «Lo siento». Me sentía incómoda en esta situación. «Jennifer, debes estar cansada. Siéntate en el sofá». Víctor, al verme de pie todo el rato, me ofreció asiento. «Deberías ser más consciente de tu papel como mujer. Vete a la cocina y ponte a trabajar». Las palabras de mi suegro me chocaron, pero mi marido intervino. «Está cansada por el largo viaje. Dale un respiro hoy. Jennifer no tiene por qué hacerlo». Aún así, no podía quedarme de brazos cruzados. «Ayudaré a Rosa en la cocina», dije, prefiriendo eso a quedarme con mi suegro y mi cuñado, y me apresuré a ir a la cocina. «¿Tú también vas a ayudar, tía Jennifer?». «Sí, Isabel». Rosa también estaba preparando la cena, aunque todavía era joven. «Isabel, ¿siempre ayudas a mamá?». «Es estupendo. Es natural que las niñas lo hagan. Y aunque es bueno que los niños ayuden, se sentía algo forzado». «Así es, y ya sabes que mamá y yo comemos aquí juntas». El trato de Rosa e Isabel en esta casa no me pareció correcto. «Rosa, ¿estás de acuerdo con esto?». Rosa bajó la mirada y dijo: «Soy una mujer que se ha vuelto a casar y con estar con Isabel me basta». Con mirada triste. Al parecer, después de que su primer marido la engañara y se divorciaran, Waldo, a quien conocía, se puso en contacto con ella y se juntaron. La vida de madre soltera era dura en el campo, y Rosa dijo que se había vuelto a casar, pero su expresión no era brillante. Me preguntó si estará bien. Parece duro, pero no podía hacer nada. Después de pasar la noche, Víctor y yo salimos de casa de mis suegros al día siguiente. «Jennifer, ven otra vez». Isabel, que se había hecho muy amiga nuestra, nos saludó enérgicamente mientras nos alejábamos. A su lado, Rosa también sonreía y nos saludaba. En aquel momento,
No tenía ni idea de que aquella despedida sería la última. Unos meses después, una noche de verano mientras cenábamos, recibimos una llamada de Waldo. Tras colgar, Víctor parecía terriblemente sombrío. ¿Qué te pasa? Rosa e Isabel murieron en un accidente de coche. Estás de broma. Luché contra las lágrimas, recordando el día en que nos separamos de ellas. Entonces tenemos que ir corriendo a casa de tus padres para ayudar en el funeral. Esa es la cuestión. Víctor vaciló, evitando mi mirada. Murieron hace una semana y el funeral ya pasó. ¿Qué? Como Rosa era cónyuge en segundas nupcias e Isabel no era hija biológica de Waldo, no invitaron a la gente. No puede ser, ¿verdad? Es demasiado cruel. Víctor bajó la mirada, con las lágrimas derramadas. Era consciente del trato que su padre y su hermano daban a Rosa e Isabel y se lo había advertido sutilmente, pero le dijeron con dureza que no se metiera. Me lo había contado antes de aquella noche. No podíamos dormir, atormentados por nuestra incapacidad de haber hecho algo por Rosa e Isabel. Medio año después, fuimos invitados directamente por mis suegros a volver por Navidad para conocer a los vecinos. Hemos pospuesto nuestra boda después de lo ocurrido, y ahora con la reunión, la familia insiste en celebrarlo, explicó Víctor, aparentemente acorralado por su padre y su hermano para que accediera. Perdona que te lo pida, Jennifer, ¿pero quieres venir conmigo? Me preguntó, con cara de culpabilidad. A pesar de mis reservas, accedí. Pero celebrarlo después de lo que les pasó a Rosa e Isabel este verano, ¿te parece bien? Víctor pareció estar de acuerdo. Me pareció una falta de respeto, pero si eso era lo que querían mis suegros, no podíamos negarnos. Con la esperanza de llenar un vacío, nos dirigimos a casa de mis suegros. Al llegar, había un bullicio festivo que me dejó boquiabierto. Parecía que se habían reunido parientes y lugareños. Waldo se fijó en nosotros y se acercó. Gracias por venir. Este año ha sido significativo porque Jennifer ha pasado a formar parte de nuestra familia. Quería presentaros a todos en esta alegre ocasión. Te lo agradezco, pero dado lo que pasó con Rosa, me resulta un poco incómodo. Afuera, el parterre que Rosa había cuidado durante mi primera visita estaba ahora descuidado e invadido de maleza. Al observar el comportamiento de Waldo, no mostró tristeza, sino que sonrió alegremente. La verdad es que Rosa y yo no nos llevábamos bien. Pensaba divorciarme de ella, así que no siento mucha tristeza. Su tono despreocupado me hizo estremecer. A pesar del desamor, su indiferencia ante la pérdida de su mujer y su hijo era escalofriante. Por cierto, ¿habéis tenido hijos? No tuvimos éxito, así que contamos con vosotros. Waldo me dio una ligera palmada en la espalda y pasó a saludar a los demás. Sin éxito, sus palabras se quedaron en el aire, lo que me hizo sacudirme el pensamiento. Sintiendo un escalofrío, mi suegro se acercó con rostro severo. Gracias por invitarnos. Sigues llevando ese corte de pelo de niño. Las mujeres deberían dejarse crecer el pelo y echárselo hacia afuera. Me interrumpió, fulminándome con la mirada. Mi pelo apenas me llegaba a los hombros, recordándome sus ideas fijas sobre las mujeres de mi primer matrimonio. Saludos. Incluso cogió el vaso del que iba a beber. Muestra más conciencia como mujer. Cocinar, limpiar y preparar bebidas es el deber de una esposa. Una vez más tratada como una sirvienta sin una bienvenida adecuada, fui arrojada a la cocina. Víctor, al darse cuenta de mi angustia, vino a ver cómo estaba, pero su padre le llamó rápidamente para que volviera a tomar algo. En la cocina, los parientes que parecían haber estado ayudando me miraron fríamente y se marcharon sin saludarme, diciendo: «Por fin aparece la mujer de la casa principal». Así acaban las vacaciones. Me afané sola en la montaña de platos, descorazonada. Parecía que solo necesitaban una criada, no una celebración. Rosa debía pasar por esto todos los años. Me había preparado para algo así, pero ayudar junto a Rosa e Isabel podría haberlo hecho más llevadero. Recordar sus sonrisas me hacía sentir más sola. Pasaron las horas y la familia, y allegados empezaron a salir a pasear. Vamos a prepararnos. Mientras salía corriendo de la cocina, mi suegro me fulminó con la mirada. El trabajo de la esposa es limpiar y preparar las bebidas. Quédate en el trabajo cuando volvamos a beber. Eso es injusto para Jennifer.
Me quedaré a ayudarla, intervino Víctor, pero su padre se burló. ¿Es tu mujer el tipo de persona que obliga a los hombres a hacer las tareas domésticas? Intimidado por mi suegro, Víctor se encogió visiblemente. Está bien, vete sin preocuparte por mí. Respondí de mala gana, y Víctor me miró con gesto de disculpa. Volveré en 1 hora. No hagas nada extra, solo lo que te han dicho. Confundida, pregunté. ¿Eh? Mi suegro señaló entonces hacia una habitación en la que yo nunca había entrado. No entres nunca en esa habitación, para mí sigues siendo un extraño. Dejando eso atrás, se dirigieron al paseo. Sola en la ahora silenciosa casa, suspiré profundamente y comencé a prepararme para la fiesta posterior. El viaje hasta aquí había sido largo y, desde que llegué, no había descansado ni un momento de las tareas domésticas, quedando completamente agotada. Pero aún no podía descansar. Mientras fregaba los platos somnolienta, se me escapó accidentalmente un plato de las manos. El sonido del plato haciéndose añicos resonó en la silenciosa habitación. Oh no, si mi suegro se entera de que he roto un plato, no puedo imaginar lo que diría. Presa del pánico, no encontraba el aspirador por ninguna parte y empecé a abrir puertas y armarios con frenesí. Antes de darme cuenta, estaba delante de la habitación y me dijeron que no entrara. Es solo para buscar la aspiradora, ¿no? Me meteré en más problemas si no limpio esto. Con ese pensamiento, me preparé y abrí la puerta. Justo dentro, encontré la aspiradora apoyada en la pared y la cogí rápidamente. Menos mal, parece que puedo limpiar esto sin que me pillen. Aliviada, eché un vistazo a la habitación vacía. ¿Por qué tengo prohibido entrar aquí? Cavilando sobre el propósito de la orden de mi suegro, de repente oí un ruido extraño. ¿Qué es eso? La idea de que pudiera estar embrujado me dejó helado, pero entonces volví a oírlo. El sonido parecía el de algo pesado que se arrastraba por el espacio hasta entonces silencioso. El sonido parecía anormalmente fuerte. Parecía provenir del techo. Tal vez un animal entró en el ático. Aunque preferiría un animal a un fantasma, no pude evitar sentir curiosidad por lo que hubiera en el ático. No pasa nada. Los fantasmas no existen. Impulsada más por la curiosidad que por el miedo, encontré unas escaleras que conducían al desván por dentro de una puerta corredera y subí con cautela. La escena que descubrí superaba con creces mi imaginación. Una niña encadenada en el oscuro desván, cubierto de telarañas. Una niña pequeña agachada, encadenada de tal forma que no podía escapar. No podía decir si lo que estaba viendo era un fantasma o la realidad, y me entró el pánico. Tengo hambre. La voz me resultaba familiar. El corazón me latía con fuerza. Corrí hacia ella y le aparté el flequillo, jadeando. Isabel, ¿eres tú? ¿Estás viva? La niña era Isabel, que se suponía que había muerto en un accidente con Rosa hacía medio año. Me miró débilmente. Aunque demacrada, no había duda de que era ella. Soy Jennifer. ¿Te acuerdas de mí, Jennifer? ¿Puedes ayudarme? Quiero ver a mamá. La cadena estaba colgada muy arriba, fuera del alcance de una niña de 5 años. La desenganché y la llevé a la cocina. Después de preparar unas gachas y dárselas lentamente, Isabel empezó a recuperar el color en las mejillas. ¿Por qué estaba en un sitio así? Es imposible que haya ido a parar allí por accidente. ¿Dónde está mamá? Quiero verla. Isabel empezó a llorar de repente, lo que le pareció extraño. Lloré mucho, pero mamá no vino ni una sola vez. ¿Mamá está bien? Era como si no supiera nada del accidente de Rosa. Isabel, ¿no lo sabes? No. Incapaz de decirle la verdad, tropecé con mis palabras y cambié rápidamente de tema. ¿Estuviste siempre a oscuras? Sí, el tío y el abuelo me encerraban. Tenía miedo. El tío se refería a Waldo, el marido de Rosa después de volver a casarse, a quien Isabel nunca llamó papá. ¿Por qué harían algo tan terrible? Fueran cuales fueran sus intenciones, no era seguro quedarse. Envolví a Isabel en una manta y la escondí en el asiento trasero de mi coche. Jennifer, ¿están floreciendo las flores de mamá en el jardín? Mientras la llevaba en brazos y ahora somnolienta, Isabel murmuró. En el jardín de mamá había un tulipán rojo. ¿Hay algo importante ahí? ¿Eh?
Cuando estaba a punto de irme, las palabras de Isabel me pararon en seco. Si pasa algo que asuste, pásaselo a Jennifer y a Víctor, dijo mamá. El jardín estaba a oscuras y el parterre marchito no dejaba rastro de lo que una vez creció allí. Los tulipanes, recuerdo, florecían por allí. Mientras pensaba qué hacer, volvieron mi suegro y los demás. ¿Por qué estáis fuera? ¿Está lista la comida? Nos hemos quedado sin bebida, así que iba a comprar. Me apresuré a inventar una excusa, luego cogí con fuerza la mano de Víctor y me dirigí al coche. No conozco ninguna tienda por aquí, ¿podrías guiarme? Vale, pues conduce tú. Víctor, quizá intuyendo que algo pasaba, subió obedientemente al coche conmigo. Mi cuñado intentó detenernos, diciendo que no había ninguna tienda abierta a esas horas. Pero yo lo esquivé hábilmente y arranqué. ¿Qué ha pasado? Víctor parecía pensar que me había largado porque ya no soportaba hacer las tareas domésticas. Fue entonces cuando le conté todo lo que sabía de Isabel. No me puedo creer que haya pasado algo así. Naturalmente, se quedó de piedra, recobrando la sobriedad al instante. Mirando a Isabel, que ahora dormía profundamente bajo la manta en el asiento trasero, dijo: «Entonces, que Isabel no sepa que su madre ha muerto significa que la historia de que tuvieron un accidente de coche juntos era mentira». Eso parece. Incluso juntando la poca información que teníamos, no podíamos entender por qué había pasado esto, así que me decidí después de llevar a Isabel a un lugar seguro. Volveré a casa de mis suegros a buscar lo que Rosa escondió. Es peligroso regresar, dijo Víctor, pero iré. No. Víctor, seguro que no sabes dónde está. Efectivamente, podía ser peligroso, pero tenía que saber qué quería decirnos. Y mi marido, Víctor, por favor, ocúpate de Isabel y luego llama a la policía. Parecía estar meditando mi petición. Hay otra persona a la que tengo que informar primero. Eso sería mejor. Pareció convencerse, sacando su teléfono para buscar el número de esa persona. Después de conducir más de una hora hasta la ciudad, encontré un hotel. Acosté a Isabel, planeando volver enseguida a casa de mis suegros, pero acabé acostándome a su lado y, antes de darme cuenta, ya era de día. «Buenos días. ¿Has descansado? Entonces, ¿de verdad vuelves a casa?». La expresión amable de Víctor casi me ablandó, pero asentí. Tengo que limpiar el nombre de Rosa. Pero sería mejor que fuéramos juntos, ¿no? Eso pondría a Isabel en peligro. Comprendía sus sentimientos, pero no podía ceder en esto. Acaricié la cabeza de Isabel, aún profundamente dormida. Cogí las llaves del coche y me levanté. Al acercarme a mis suegros, escondí el coche a la sombra de unos árboles y caminé el resto del trayecto. Aún era temprano, así que llegué a casa de mis suegros sin encontrarme con nadie. Empecé a desenterrar el parterre marchito, con los dedos rápidamente entumecidos por el frío. Aunque recordaba la ubicación del parterre de tulipanes, no podía recordar el lugar exacto de la flor roja, por lo que me resultaba difícil encontrar algo. Al final, me empezaron a sangrar los dedos, pero apreté los dientes y aguanté. ¿Qué podría haber en este parterre? Lo que Rosa dijo que nos enseñara, ¿qué podía ser? Rosa, realmente fue un accidente, ¿verdad? La historia, como anticipando que algo iba a pasar, me dio mala espina. Fue un accidente, eso está decidido, ¿no? De repente, oí la voz de mi cuñado y di un respingo. Al girarme, vi a Waldo con una sonrisa más fría que el cielo invernal. Ayer me sorprendiste. ¿Hasta dónde fuiste a comprar bebidas? Lo siento, nos quedamos sin gasolina a la vuelta. Intenté pensar en una salida, pero mi cuñado se mofó. En realidad no, llevabas mucho equipaje, ¿no? Como para una niña. Estaba claro que sabía lo del rescate de Isabel. Sin palabras, Waldo se acercó lentamente a mí. Esa niña no está emparentada conmigo por sangre, así que pensé en esconderla y hacer como si nunca hubiera existido. ¿De qué estás hablando? Pues que una niña sin derecho a heredar esta casa está por medio. Su sonrisa me heló hasta los huesos. ¿Cómo pudiste hacerle algo así a Isabel? Alguien se enterará y no te saldrás con la tuya, ¿verdad? Por eso nadie lo sabe. A los que se enteran los esconden. Waldo alargó la mano para agarrarme,
pero yo estaba tan aterrorizada que me desplomé sobre el parterre, incapaz de mantenerme en pie. ¡Aléjate! Instintivamente, cogí un puñado de tierra y se lo lancé, lo que le hizo retroceder ligeramente. Cuando cogí más tierra, encontré algo enterrado. Era un diario envuelto en una bolsa de plástico, y el nombre de Rosa estaba escrito en la portada. Esto es. Waldo también se dio cuenta y trató de arrebatármelo, pero yo lo sujeté con fuerza contra mi pecho, luchando con todas mis fuerzas para que no me lo quitara. A pesar de mis esfuerzos, no pude igualar la fuerza del hombre y fui golpeado repetidamente, luchando por mantenerme consciente. Justo entonces, sonó un fuerte alto y aquí al darme la vuelta, vi a un hombre corpulento que miraba a Waldo, con Víctor arrodillado a su lado, jadeando. «¿Qué haces aquí?», preguntó el hombre. «Devuélveme a mi hija, Isabel». De Waldo, agarrándolo por el cuello y arrastrándolo, sorprendentemente, este hombre era el padre biológico de Isabel. Víctor me había dicho la noche anterior que era un viejo amigo de Víctor que se había enterado de la muerte de Rosa por casualidad y que habían estado en contacto desde entonces. El padre de Isabel afirmaba que nuestro divorcio fue un montaje. Rosa había creído que su marido tenía una aventura, y a él le habían hecho creer lo mismo de ella, lo que llevó a su divorcio. Debido a estos malentendidos, sin embargo, al investigar más a fondo, las pruebas de la aventura que les mostraron eran todas inventadas, orquestadas por Waldo. Pero cuando se descubrió la verdad, les dijeron que Rosa e Isabel ya habían fallecido. El hombre apartó a Waldo de mí y se enfrentó a él. ¿Es cierto que has estado tratando horriblemente a mi hija? ¿Qué puede decir sin pruebas? Waldo permaneció imperturbable, probablemente habiendo limpiado rápidamente el desván donde habían escondido a Isabel. Está el testimonio de Isabel. Las palabras de los niños no son fiables. ¿Cómo piensas atraparme? Waldo sonrió confiado hasta que el padre de Isabel sacó algo silenciosamente del bolsillo de su pecho. Espera, ¿eres policía? Brevemente sorprendido por la placa de policía, Waldo replicó. Tengo contactos en la policía de esta región. Puedo hacer que te despidan. Sin embargo, el hombre permaneció completamente imperturbable. ¿Le parece bien? Pero el hombre no se inmutó. Mi rango es superior a eso. Suelo mantenerlo en secreto por motivos de investigación, respondió en voz baja, haciendo temblar a Waldo. Y tú provocaste intencionadamente el divorcio entre Rosa y yo, ¿verdad? Continuó, haciendo que la tez de Waldo cambiara. Finalmente, esposado, Waldo me fulminó con la mirada y dijo, «Todo culpa tuya por entrometerte. ¿Nunca has pensado en reflexionar? Además, el accidente que mató a Rosa lo orquestaste tú, ¿verdad? Yo había visto el diario de Rosa, donde escribió, «Quiere el dinero de mi seguro», y me dijo que me fuera al otro mundo, escondiéndolo apresuradamente tras la amenaza de Waldo. El diario indicaba que Rosa trató de escapar con Isabel durante su captura, pero al parecer sin éxito. Leerlo podría revelar más pruebas. Por favor, no quiero que me atrapen, ayúdame. Para mi sorpresa, Waldo de repente empezó a suplicar. Entonces mi suegro, alertado por el alboroto, salió gritando, ¿qué es todo este ruido? Como de costumbre, se mostró beligerante, pero Waldo le señaló y dijo, solo he seguido el ejemplo de papá, él hizo lo mismo con mamá. Su repentina confesión puso la cara de mi suegro roja de ira. No digas tonterías. Todo fueron instrucciones de papá por lo que les pasó a Rosa e Isabel. Él es el culpable. En medio de su discusión, el padre de Isabel afirmó, tú también vendrás a comisaría. Y le metió en el coche sin discutir. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Mientras el coche se alejaba con los dos hombres dentro, me senté estupefacta. Víctor me consoló. Has hecho bien. Más tarde me informaron de que Waldo había sido detenido oficialmente y que tanto el maltrato a Isabel como el caso de Rosa serían juzgados. También salió a la luz que la supuesta muerte natural de mi suegra fue en realidad orquestada por mi suegro. Ahora, ambos hombres probablemente nunca saldrán de la cárcel y espero que se arrepientan para siempre de sus actos en sus oscuras celdas. Isabel fue acogida por su padre y ahora vive con sus abuelos en su casa familiar. La última vez que vi a Isabel, me sonrió, como la primera vez que nos vimos, cuando la tía Jennifer me salvó.
Me alegré mucho, gracias. Cuando enjugué sus lágrimas de despedida, las sentí increíblemente cálidas. Deseo que esta niña, que sufrió bajo una tradición retorcida, encuentre mayor felicidad que nadie. Víctor y yo seguimos saludando al coche que llevaba a Isabel y a su padre hasta que se perdió de vista.